En este video trataremos de resolver ecuaciones con valor absoluto de el tipo en el que un polinomio en valor absoluto se iguala a otro polinomio. Recordemos que esto está dentro del marco de encontrar las intersecciones con el eje X. Cuando tenemos el caso de un polinomio, el valor absoluto de un polinomio igualado a otro, se tendrá que hacer un análisis del signo del polinomio p de x, el que está entre barras, donde k ahora va a representar una raíz del polinomio. Entonces, se tendrá que proceder a hacer tablas de signo como las presentes acá, pero ya vamos a ver un ejemplo con más detalle. Ok, este ejemplo dice así: considere la función f con f de x igual a 2 multiplicado por el valor absoluto de 2 menos x menos 3 menos x. Determine el dominio máximo y las intersecciones de la gráfica con los ejes. Entonces, siguiendo el orden del ejercicio, se determina primero el dominio, que es todos los números reales, dado que yo puedo sustituir cualquier número real en esta expresión. Entonces, dominio de la función, números reales. Una vez que tenemos el dominio, continuamos con el ejercicio. Lo siguiente es las intersecciones con los ejes y procedemos a hacer la intersección con el eje Y, que como vimos antes es simple y sencillamente sustituir un 0 en los lugares donde hay X en la fórmula. Entonces, sustituiríamos con un 0 acá y también acá, que son los dos lugares donde tenemos X en la fórmula, en el criterio de la función. Y luego procedemos a trabajar con esos valores. Entonces, acá nos va a quedar 2 multiplicado por el valor absoluto de 2 menos 0, pero eso sería 2. Y luego tenemos menos 3 menos 0, pero el 0 no es necesario que lo escribamos acá, entonces porque no va a cambiar nada en la expresión. Continuamos con esta parte de la multiplicación por el valor absoluto. El valor absoluto de 2 es 2 y seguimos copiando ese menos 3 hasta que tengamos que utilizarlo. Hacemos la multiplicación primero, 4 menos 3, y el resultado es 1, tal y como se puede ver acá. Tal y como se puede ver aquí. Entonces, ya con eso tenemos la intersección con el eje Y, cuyas coordenadas son estas de acá, 0,1. Ok, con la misma función vamos a proceder ahora a determinar las intersecciones con el eje X. Aquí está el criterio de la función f de x igual a 2 multiplicado por 2 menos x entre barras menos 3 menos x. Dado que la parte que está dentro del valor absoluto es 2 menos x, vamos a centrar nuestra atención justo allí. Lo primero que vamos a hacer es tomar el 2 menos x y resolver para x. Si ustedes resuelven esto igual a 0, se van a dar cuenta que esta x que tengo aquí restando la puedo pasar a sumar y me queda que 2 es igual a x. Entonces, este 2 se va a volver en ese valor clave que me va a permitir analizar la expresión 2 menos x. Este 2 es el valor que ustedes notan que está aquí en el centro de la tabla. Este mismo de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar 2 menos x desde la perspectiva de ese 2 o alrededor del 2. Y lo que hacemos es simple y sencillamente tomar un valor a la izquierda del 2 y otro valor a la derecha del 2.
puede ser más de 1, pero en tanto que estén en izquierda y derecha de ese número clave que encontramos antes, que es el 2. Entonces, por ejemplo, podríamos trabajar con x igual a 1. Ese número está a la izquierda del 2, es más pequeño que 2. Y podríamos también trabajar para la derecha del 2 con el número 4, x igual a 4. Entonces, estos son ejemplos. Ustedes pueden utilizar otros valores, pueden utilizar más de un valor para convencerse del signo. Entonces, procedemos a tomar, digamos, x igual a 1 y lo vamos a sustituir. Entonces, tomamos el x igual a 1 acá y lo sustituimos en la fórmula 2 menos x. Pero al sustituirlo nos va a quedar 2 menos 1. Noten que eso da 1 y lo más importante es que es positivo. Por eso es que acá en la tabla hay un más, significando que cuando tomé un valor o unos valores para explorar un vecindario alrededor de 2, me di cuenta de que los números eran de signo positivo. Con la misma lógica, analizamos a la derecha del 2. Por ejemplo, yo consideré el número x igual a 4, pero podría ser otro. Vamos a sustituir este número en la fórmula 2 menos x. Por lo tanto, nos va a quedar 2 menos 4. Eso da menos 2 y como podemos notar es negativo. Por eso es que acá en la tabla hay un menos a la derecha del 2. Entonces, lo que esto nos lleva a concluir es que cuando trabajamos de menos infinito a 2, cuando trabajamos en el lado izquierdo de la tabla, vamos a tener que trabajar con la expresión 2 menos x. Y cuando trabajamos con valores de x de 2 a más infinito, vamos a tener que utilizar la expresión menos, paréntesis, 2 menos x. Entonces, estas dos situaciones las vamos a tener que analizar separadamente y hacer y ajustar el criterio original de la función a estas dos situaciones, como vamos a ver en la continuación del ejemplo. Ahora, recuerden que en la parte anterior establecimos que teníamos dos situaciones distintas alrededor del número 2. Entonces, nuestro criterio original de la función, que es este que tengo acá, criterio original de la función, que es este, vamos a separarlo en dos casos. Antes de hacer eso, quiero que noten o recuerden que lo que nosotros estamos tratando de hacer es tomar el criterio de la función e igualarlo a 0, porque estamos buscando las intersecciones con el eje X. Cada vez que buscamos la intersección con el eje X, la coordenada Y es 0 y recuerden que una función, el f de X, se puede intercambiar por Y. Acá podemos hacer un pequeñísimo cambio que es tomar el X que está restando, lo pasamos a sumar al otro lado acá y nos queda el criterio de esta manera. 2 multiplicando el valor absoluto de 2 menos x, menos 3 igual a x. Entonces, este caso de ecuación es la que clasificamos como un polinomio en valor absoluto igualado a otro polinomio. Y acá vamos a proceder a resolverla. Entonces, vean que tenemos dos casos distintos. Si recuerdan la tabla anterior, teníamos una parte de la tabla que demuestra lo que puede ocurrir con 2 menos x para x que pertenecen al intervalo de menos infinito hasta 2. Y tenemos otra situación para las x que pertenecen al intervalo de 2 a más infinito. Entonces vamos a analizar cada una por separado.
Empezamos con la izquierda y estamos arrancando de que la X ya la pasamos a sumar al otro lado. Entonces, si ustedes recuerdan en la tabla, cuando estábamos hablando de X que pertenecía al intervalo de menos infinito a 2, nos dio signo positivo y por lo tanto la expresión 2 menos X, la expresión 2 menos X, se queda igual, que es lo que tenemos acá, 2 menos X, porque es el lado donde nos dio el lado de la tabla, donde nos dio un más. Entonces, a partir de ahí, continuamos trabajando con reglas algebraicas. Usamos la propiedad distributiva y multiplicamos 2 por 2, 4, 2 por x, 2x. El menos 3 lo bajamos, la x la bajamos y continuamos resolviendo desde ahí. El 4 menos 3 nos va a dar el 1 que tenemos allí. 4 menos 3 nos da este 1 que está acá. Y este menos 2x lo podemos pasar a sumar al otro lado con la x y obtener un total de 3x. Luego, el 3 que está aquí multiplicando pasará a dividir, lo cual nos da un valor de x equivalente a 1/3 o 0,33333, repitiendo el 3 para siempre. Luego, analizamos la otra situación. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando estábamos en el lado derecho de la tabla, obtuvimos un valor negativo. Eso quiere decir que acá yo debo considerar esto, debo tomar el opuesto del 2 menos x, y si se recuerda en la tabla aparecía un menos, paréntesis, 2 menos x. Entonces, este menos de acá lo puedo tomar y multiplicar por el 2, multiplicar por la x y obtener este menos 2 más x que ustedes ven aquí. Menos por más da menos, entonces me da menos 2, menos por menos da más. Este 2 de afuerita lo sigo cargando por un ratito más. Aquí ya nos vamos a encargar de este 2 y lo vamos a multiplicar por los paréntesis. Como pueden ver, queda 2 por menos 2, que es menos 4, 2 por x, 2. Lo demás, simple y sencillamente lo escribimos de nuevo. Menos 3 igual a x. Y aquí de nuevo, utilizando reglas de álgebra, vamos a sumar y restar lo que podamos. Entonces, este menos 4 y este menos 3 producen un menos 7 que podemos pasar al otro lado a sumar, que lo tenemos acá. El 2x que tenemos aquí lo vamos a juntar con este x. Pasando este x a restar, nos va a quedar 2x menos x, que es esta x de acá, y la solución nos da x igual a positivo 7. Entonces tenemos, como les dije, dos resultados dependiendo del intervalo en el que nos hallemos. El primer resultado que encontramos fue el 1/3. Entonces lo tenemos acá. Como 1/3 efectivamente pertenece al intervalo de menos infinito a 2, recuerden que 1/3 es equivalente a 0,3, donde el 3 se repite, es el periodo. Entonces, como efectivamente esa solución está dentro del intervalo que estamos estudiando, concluimos que x igual a 1/3 es solución de la ecuación y por lo tanto podemos concluir que también será intersección. Acá. Podemos usarlo como intersección. Ahora, vamos a ver el otro caso. Hacemos el mismo análisis. Nos preguntamos, ¿será que 7 pertenece al intervalo de 2 a más infinito? Y la respuesta es sí. 7 está localizado en ese vecindario de 2 a más infinito. Entonces decimos que x igual a 7 es solución y por lo tanto
podemos declarar que ese va a ser nuestra segunda intersección. Escrito como puntos del plano cartesiano, las intersecciones serían 7,0 y 1/3, 0. Para finalizar, podemos ver acá una gráfica, bueno, la gráfica, perdón, de la función f de x igual a 2 por 2 menos x menos 3 menos x. Acá están las intersecciones con el eje x, acá está 7,0 y por acá, este otro punto rojo de acá representa la intersección 1/3, 0. Además, si recuerdan, también habíamos calculado la intersección con el eje Y, que se puede observar acá en la gráfica. Y la forma particular de la función valor absoluto, que es como una V.